un Dios que se nos esconde, es un Dios personal. ¿Qué está pasando? La reunión se está grabando, pensé que se estaba cancelando. Le voy a poner continuar, se está grabando, ya. Ok. Dios es un Dios personal, ¿cierto? Que oye nuestra oración. Ya. Los discípulos en el primer siglo, cuando Pedro, ¿cierto? Ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que Pedro, al momento de salir a los gentiles a dar su primer sermón, convierte a 3.000, a los primeros 3.000, ¿cierto? Con una oratoria, o podríamos decir el primer discurso que él hizo. En Hechos capítulo 2, versículo 41, miren lo que hacían los primeros discípulos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que nosotros hacemos, la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión unos con otros. Esta comunión es la que vamos a vivir aún más de cerca en nuestras carnes, esta comunión, la que vamos a vivir, ¿cierto?, en el campo. Aún más, a otro nivel de comunión, más cerca. Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, es parte de la vida cristiana, es parte de mantenerse firme, en este caso, espiritualmente, la oración, la conversación con Dios, es el expresarle, ¿cierto?, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones o ansiedades. Por ejemplo, aquí tenemos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí hablamos, ¿cierto?, de la necesidad de orar y cómo sus discípulos lo hacían. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto?, santificado sea tu nombre. Y así le hace la enseñanza acerca de la oración, no como un mantra, podríamos decir, sino que es la pauta de cómo debían orar. Les dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, venga el reino de justicia a nuestras vidas. Recordemos que cuando él hablaba que el reino de los cielos era como una flor de mostaza, que es la más pequeña de la hortaliza, después grande, y muchas palabras que hablan acerca de que de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice bienaventurados, las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, entre otras cosas. Hablamos de que ese reino lo empezamos a vivir nosotros, cuando renovamos nuestra mente, cuando nacimos de nuevo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él mora en nuestra vida y empezamos a renacer, como una semilla, ¿cierto?, que es plantada en nosotros, que es la palabra, y así empezamos de a poquito a florecer y a dar fruto. Porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es como la luz de la aurora. Empezamos de a poco, no alumbrando nada, hasta que después somos una lámpara en el lugar donde Dios nos coloca, en el trabajo, en nuestra familia, ¿cierto?, con el grupo de amigos que nos juntamos, quizá con el grupo de personas que tenemos cosas afines que compartir, entre otras cosas. Somos una luz en ese lugar. Entonces, venga hacia nosotros tu reino, que nosotros estamos viviendo este reino de justicia, de santidad y de verdad, que está en su palabra. Y esas reglas, esas leyes morales que Dios nos da en su palabra es la que nos rige, son nuestras normas de fe y conducta. No nos conformamos a este siglo, a este mundo corrupto de ideologías de género, ¿cierto?, de promiscuidad sexual, de promiscuidad, entre otras cosas. No nos conformamos a este siglo, sino que renovamos nuestra mente
el espíritu de nuestra mente, ¿cierto? Con la palabra de Dios, con su mensaje. Ese es el reino que nosotros estamos viviendo. Mateo 7:7, con respecto a la oración. Miren lo que Dios promete, ¿cierto? O sea, debemos orar porque Dios lo pide, eso es un mandato. Orad en todo tiempo. Jesucristo nos dice, si quieren, oren cuando puedan, algunas veces. Dice, oren en todo tiempo. El apóstol Pablo lo dice. Entonces, es parte de nuestra vida cristiana. Mateo 7:7 dice, acerca de la respuesta de nuestra oración o de nuestra conversación con Dios, dice, pidan y se os dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea, si nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, cuando tú lees la Biblia, oye, se escucha un audio aquí. Ahí Conrado parece que la puede silenciar. Se escucha un rebote aquí. Se escucha en local. Ya mira, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que la voluntad de Dios no es una voluntad como te predican el Evangelio de la prosperidad y el reino ahora, de que debemos aquí prosperar y ser ricos y que si estamos en maldición económica, porque usan toda la retórica de la prosperidad para engañar a la gente. Y en este caso, hacer la voluntad de Dios significa buscar el reino de los cielos, o sea, la justicia, la santidad y la verdad, ¿cierto? Sin dejar de hacer lo que ya hacemos con nuestra vida de trabajo, familiar, etcétera, porque nuestro fundamento es Cristo, ese es nuestro fundamento. Todas las cosas de demás van a ser añadidas de acuerdo a la oración, o sea, si oramos conforme a los propósitos de la iglesia, por ejemplo, de que Dios envíe los recursos para que prepare las cosas, la máquina, la persona que va a estar allá para aplanar, para hacer el terreno, que a los hermanos los prospere económicamente con un mejor trabajo, ¿cierto? Que lo honre en su trabajo, para que le dé los recursos para construir su casa, o las cosas que tenemos que hacer allá, que hay mucho trabajo. Son oraciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que apuntar en eso, pero si son oraciones egoístas, que son solamente para mis propios deleites, son oraciones que Dios no va a contestar. Pero recordemos que si pedimos, se nos va a dar, y si buscamos, vamos a hallar. Llamen y se os abrirá. Esto es con respecto a la oración, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? No hay ninguno, porque todos aman a su hijo, todos sienten amor a su sangre, en este caso, su hijo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, buenas cosas, porque el que es narcotraficante le da buenas cosas a su hijo, el que es asesino, por ejemplo, no sé, pongo los peores casos, pero le da buenas cosas a sus hijos. La gente siendo mala les da buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Le estamos pidiendo a Dios? Te planteo esa pregunta. ¿Le estás pidiendo a Dios? Sí, unidad en la iglesia. Dirección, sabiduría sobre los pastores, sobre los líderes, sobre tu vida, sobre tu familia, para edificar bien tu casa, para hacer la mejor labor de esposo, para hacer la mejor labor de, no sé, por la ayuda idónea de tu marido, de tu mujer, no sé, lo que dice la palabra, que nos enseña a nosotros, nos da esas funciones y esos roles acerca de tratar a la mujer como una mujer, como un vaso frágil. Vamos teniendo dirección, vamos teniendo orientación, luz a la dirección en la que debemos orar, ¿cierto? ¿Y para qué? No sean ásperos con sus mujeres, ¿para qué? Y no guarden rencor, no le hagan, en este caso,
un daño psicológico prácticamente, pero le dice que si no, vuestras oraciones tendrán estorbo con el tema del machismo, entre otras cosas. Pero son direcciones que Dios nos da para poder dirigir nuestra oración y ver si nosotros estamos mal. Recordemos que la palabra de Dios, ¿qué es? Es un espejo que me hace a mí verme mi condición, si estoy bien o estoy mal. Es un árbitro que en mi foro interno el Espíritu Santo me dice, corrige tu acción, o aquí estás mal. Procede aquí con verdad, procede siempre con la verdad. No, 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 no pongas sesgo en tus palabras, no omitas, porque es lo mismo que mentir en este caso. Pero vamos teniendo orientación en base a la palabra. Por eso es importante llenarse con la palabra de Dios a diario, porque si no, vamos a morir de inanición espiritualmente. Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas para los que le piden? O sea, orar, pedir. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hagan con ustedes. Esa es la regla de oro, que como quieres que te traten, trata. Sigamos con la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos. Por nada estén preocupados, en otras palabras. ¿Qué te preocupa hoy en día? Colócalo ahí en tu mente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te tiene ansioso, afanoso, preocupado, antes de ocuparte en algo? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te tiene, no sé, qué te quita el sueño prácticamente, pero qué te tienes preocupado antes de tiempo? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios oye la oración. Dios oye a sus hijos, a sus santos, dice, que la comunión de Él es con sus hijos, su comunión, su unidad, su junta, somos sus amigos. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, y ya no llamaré siervo, porque el siervo no hace lo que, no conoce lo que hace su Señor, más soy mis amigos porque conocen todas las cosas. Entonces, tenemos una comunión con Él, como sus amigos, como Él nos llamó, y conocemos lo que Él quiere en su palabra. Y esta paz que va a guardar nuestro entendimiento y nuestro corazón, ¿cierto? Son sus promesas, es su cuidado y su preocupación que Él tiene con nosotros. ¿Cómo orar? Mateo 6:7. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, los actores de aquel tiempo. Los actores de aquel tiempo, como ya lo vimos en el discipulado pasado acerca de los fariseos, ¿cierto? Son los apartados en hebreo, los separados por lo que estaba pasando en aquel tiempo, ¿cierto? Para no mezclarse con la cultura helénica, por la helenización, o sea, la cultura griega que estaba siendo difundida en aquel tiempo por Alejandro Magno, ¿cierto? Sobre el mundo hebreo, mundo judío. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, en este caso los actores, estos fariseos que no amaban a Dios, querían la gloria de preferían la gloria de los hombres antes de eso, y rechazaban la palabra de Dios, no la practicaban. O sea, practicaban en algunas partes que le convenían a su propio provecho. No seas como los hipócritas, porque ellos aman de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, más tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en un lugar en donde puedas estar, te puedas sentir bien, tranquilo, en donde puedas estar despreocupado. Y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses repeticiones, no uses mantras, no uses el Ave María o el Padre Nuestro. Conversa con Dios, habla con Dios. Él ama la verdad en lo secreto, en la oración. Y orando no uses vanas, inútiles, eso es vano, inútil, sin propósito, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón. Recordemos lo que dice el libro de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, escudriñar es buscar, cavar profundo qué hay ahí en tu corazón. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Qué hay ahí? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, que pruebo, ¿cierto? El asiento de la voluntad, las emociones, los deseos, entre otras cosas. Que pruebo tu corazón. Que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Obvios, Él las conoce, pero tenemos que decirla. Es obvio porque Él es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y David, ¿cierto? En uno de los salmos, Él lo dice, antes de que venga la palabra a mi boca, he aquí, ya tú la sabes toda. Por eso dice, porque vuestro Padre sabe todas estas cosas que tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, y así aquí le hace la pauta de cómo orar. Por eso Isaías también dice, Isaías 65, 24, y antes que clamen, o sea, tenemos que clamar, obvio, Él lo conoce, conoce el pasado, el presente, el futuro, Él es atemporal. Por eso dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Pero esto es en la acción de la oración. Mira, en Lucas capítulo 18, 1, aquí Jesús habla de la necesidad de orar siempre, de una necesidad, o sea, no habla de que es una opción, de que sea una alternativa, sino que dice, Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí hablamos con las peticiones que no se cumplen de la noche a la mañana, las peticiones en las cuales hay que perseverar hasta ver un resultado. Miren, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, dice, no le quiso hacer justicia a este juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Cambio del juez injusto por... mira lo que dice después. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Lo oyeron? Eso fue lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo este juez injusto? Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre y hará fe en la tierra. Ahora, puede ser, nosotros ya tenemos entendido que nuestro juez, cuando nos hacen daño, nos lastiman, en este caso, con el que se están metiendo es con Dios, antes de que venga a mí una mala palabra, antes de que a mí me venga una injuria, antes de que a mí me dañen,
me hagan algo, se lo hacen a Dios, porque Él dice, el libro de Proverbios dice, Él es escudo a los que caminan rectamente. Él preservar, mantener, ¿cierto? Él preserva la vereda de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Son todos ustedes. Cuando Pablo abría la iglesia de Corintio, la primera carta y a la iglesia de Éfeso, dice, Pablo, a todos los santos que están en Corintio, en la iglesia de los Corintios. Recordemos, somos apartados. Por eso es que Pablo le decía ahí, y ustedes antes eran borrachos, adúlteros, homosexuales, entre otras cosas. Cosas de las cuales antes eran, pero ahora son apartados, ¿cierto?, para el servicio de Dios. Entonces, ¿quién es nuestro juez justo? Es Cristo mismo. Él es nuestro escudo, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, nuestra roca. Mira el cuidado que Dios tiene de nosotros con respecto a la oración. Si algo nos hace falta, pidámoselo a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y dónde sale eso? En Mateo 6:26 dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos más nosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? En otras palabras, ¿por qué nos preocupamos? Considera los lirios del campo, ¿no crecen? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y también la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha al horno. Y Dios lo ha visto así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No te preocupes, pues, diciendo, ¿qué comeré? ¿O qué beberé? ¿O qué vestiré? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Más qué cosa tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia, recordemos que esa justicia es la que Dios nos imputa a nosotros. Esa justicia de hacer buenas obras, de vivir una vida justa, de tener una vida recta, que no la cumplimos, que no lo hicimos, esa justicia para ser salvo y tener vida eterna, Jesucristo me la imputó a través de su muerte. Y su vida perfecta, la cual no pude vivir. Pero Él me hace justo, Él me hace santo, Él me justifica, me hace justo por su vida. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y somos renacidos, recordemos, por la palabra de Dios. Busquemos el reino de Dios, que es escudriñar la palabra, ¿cierto? Leer, estudiar. Y vivir de acuerdo, ¿cierto?, a sus mandamientos. La oración es parte de ello. Miren la confianza que debemos tener en Dios cuando nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, recordemos lo que le decía acerca de su voluntad. Del varón perfecto o del ser humano, del hijo o hija de Dios que debemos ser con la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, si no me equivoco es Hebreos o Timoteo, capítulo 4 dice, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano, el hombre en este caso,
el, a fin de que el ser humano, el hombre, sea enteramente preparado para toda buena obra, el antropos. Esa es su voluntad, a fin de que el ser humano sea enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que su voluntad está en el libro de Romanos también, capítulo 12, ¿cierto? Cuando él habla que no nos conformemos a este siglo, dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, en santidad, en rectitud, en justicia, en una vida íntegra, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esta voluntad es agradable y perfecta, y la vamos a hallar, ¿cierto?, en la Escritura. Desde cuando el hombre pecó, ¿cierto?, como el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y ahora, ¿cierto?, por el sacrificio de Cristo, el hombre tiene oportunidad de renacer, una nueva vida, ¿cierto?, en donde pasamos a ser de criatura a hijo de Dios y tenemos que conocerlo a Él y vivir de acuerdo a sus preceptos, a esta naturaleza nueva que va creciendo en nosotros, que nos es dada. Y esta confianza es la que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso está en 1 Juan 5:14. Tenemos una confianza, ¿cierto?, para que Dios moldee nuestro carácter, nos hagamos su voluntad, nos prepare en este caso, siempre yo le pido un tema que me dé sabiduría, prepare a las personas que me rodean en el trabajo, en la cual yo paso la mayor parte del tiempo. Acá uno prácticamente llega a dar, no sé, pasamos un rato en la casa, un par de horas y ya después estamos otra vez en el trabajo. Pero ese es el lugar donde Dios nos tiene para poder también honrarle a Él, pues si eso es, estamos acá para honrarle, para glorificar su nombre, para ser portadores de su gracia. Y tenemos que hacer esa diferencia, tenemos que hacer esa sal y luz de la tierra, ¿cierto? ¿Quién nos manda a hacer? En el trabajo. Y no es nada más, o en el trabajo cuando lo estemos, sino con nuestras obras y nuestros actos. Eso va a hablar de quiénes somos y de qué estamos hechos, porque ahí van a estar las pruebas, ahí van a estar las dificultades, ahí van a estar las pruebas de nuestro carácter con las personas que nos rodeamos. Entonces, sabemos que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una certeza, ¿cierto?, de que Él nos oye y quiere cumplir nuestras peticiones. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Esto es con respecto a las preocupaciones nuevamente. ¿Qué preocupación tienes? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordemos que estas preocupaciones, ya sean económicas, de trabajo, de, no sé, alguna cosa que necesitemos, pongo desde hasta un vehículo, una casa, por ejemplo, los desafíos que nosotros tenemos, Pepe me dice, aunque no está conectado, pero Pepe me dice, no, aunque no tenga nada, no sé, pues, él eh, igual me transmite que está tranquilo.
sea, tienen que aparecer los recursos, pero a veces me lo dice de una forma de achaque, pero como achacado. Pero él tiene que dejar su ansiedad en él, pues. Si eso es lo que dice la palabra de Dios, dejar su preocupación. Recordemos, ¿por qué nos preocupamos cuando dice qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué cosas? Pero si de esas cosas Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe que nos falta no sé, un zapato, un vestido, nos falta, no sé, el alimento no nos ha faltado a nosotros, gracias a Dios. Entonces, Él tiene cuidado de todas esas cosas. Así como se vive en la familia, ¿verdad? En el vínculo familiar. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen todas sus preocupaciones sobre Él. No debemos ir al psicólogo, no debemos ir a, no sé, a echar una ansiedad sobre alguien que primeramente pasemos por alto a Dios. No lo consideremos en ninguno de nuestros caminos. No, no esté en realidad en nuestras preocupaciones. Eso lo único que nos va a hacer es no descansar en Él y tratar de descansar en nuestras fuerzas. ¿Y eso qué provoca? Provoca más desesperación, más angustia, más estrés, entre otras cosas. Entonces, debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ya sea, o sea, por la ansiedad de los desafíos que podamos tener, ¿cierto? En los desafíos que vamos a tener en el lugar que Dios nos dio, ¿verdad? O con sus hijos, con las familias, ¿verdad? O los desafíos personales que cada uno pueda tener. Miren, Dios responde la oración. Ustedes recuerdan cuando el rey de Asiria, en el libro de Isaías, capítulo 37, ¿recuerdan al rey Ezequías? El rey Ezequías, ¿recuerdan cuando el rey de Asiria, Isaías capítulo 37, el rey Sennacherib, dice, aconteció pues que cuando el rey de Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna y escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amos, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que dio luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, tu señor, envió para blasfemar al Dios vivo. Al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Y así fue el rey Sennacherib, rey de Asiria, que vino a blasfemar al rey Ezequías, ¿cierto? Cuando le dijo, oye, ¿qué fueron los dioses, no sé, de Amon? ¿Qué fueron los dioses de Egipto? Los dioses de Babilonia no fueron nada, porque nuestros dioses los destruyeron. Y así también vuestro Dios, y no te confíes en Jehová, porque también van a caer. Y iban a tomar Judá. Entonces el rey Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? Aparte de las cartas que le enviaron para que se sometiera, lo que hizo fue orar. Oró y Dios le respondió su oración. Le respondió en su angustia. Él estaba en una angustia de muerte, una angustia
de persecución, una angustia en donde su pueblo iba a morir por esta presión. Y en su preocupación, en su terror, en su miedo, en su amedrentamiento que le quisieron hacer, ¿qué pasó? Que él oró y le mostró las cartas a Jehová. Mira, esto es lo que dijo de ti el rey de Asiria, y esos son dioses de madera, de plata, que no pueden oír y no pueden hacer nada, dice, y esto fue lo que blasfemó de ti, le dice, y ahora demuéstrale que tú eres Dios. Y Dios lo escuchó, y lo libró del pueblo del rey de Asiria, y el rey de Asiria fue muerto. Entonces así también como este ejemplo, este gran ejemplo del rey Ezequías acerca de cómo oró en su preocupación, Dios le respondió a su oración. Dios quiere responder tu oración. Dios quiere responder, Dios lo que dice, el Padre, Yahweh lo que dice, es que descanses tus preocupaciones que tú tienes del futuro con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, con las cosas que necesitas. Yahweh dice, háblame, expónelas delante de mí, házmelas saber. Tus preocupaciones que descansen sobre mí, porque Él las va a dar a su tiempo. Recordemos lo que hablamos acerca del tiempo Cronos, el tiempo Kairos y el tiempo Aion, que es el tiempo de la eternidad. El Kairos son los tiempos adecuados y precisos de Dios, y el Cronos, el calendario, ¿cierto? Y el reloj, tiempo cronológico. Entonces, echa tu ansiedad delante de Él, tu preocupación delante de Él, porque Él la va a contestar. Recordemos lo que hizo con Ezequías. Cómo David oraba cuando lo perseguía su propio hijo. Y también fue librado. Dios responde tus peticiones. Miren, Efesios 3, capítulo 20. Aquí vemos la grandeza de Dios, que a veces que Él nos sorprende cuando nosotros pedimos a veces poco, no sé, por un aumento de sueldo, un mejor trabajo, y nos sorprende con algo mucho mejor. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, ¿de qué cosa? De lo que pedimos. En oración nosotros pedimos. De lo que pedimos o entendemos según su poder que actúa en nosotros. Y aquí esto va más allá acerca de la salvación y las cosas que nos esperan, ¿cierto? Después de esta vida, porque recordemos, otra vez podemos tocar las religiones comparadas. En todas las religiones del mundo se habla acerca de la vida después de la muerte, de un sentido de trascendencia. No sé, pues para los vikingos, ¿cierto? Ellos tenían al dios Odín, tenían un paraíso que era el Helheim, como las valquirias ese era el infierno para ellos, el Helheim. Pero tenían a las valquirias quienes los llevaban al paraíso, que eran estas guerreras, ¿cierto? Que llevaban a caballo el espíritu de esta persona, al Valhalla. Y tenían hasta un fin del mundo, que era el Ragnarok, donde Odín bajaba en un caballo de 8 patas. Y así también tenemos a la cultura griega con el Hades, con los campos elíseos, ¿cierto? Que era el paraíso de los héroes caídos en batalla. Entre otras cosas, como conexiones con otras religiones, como cuando empezamos este discipulado. Ya, pero lo siguiente. Y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mire, Salmo 55, 17. La Biblia enseña lo siguiente. Tarde y mañana y a mediodía, dice, oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Recordemos que ya no tenemos que orar, o sea, en cualquier momento del día. Daniel nos enseñaba que cada día, ¿cierto? De mañana y de noche, oraba en dirección a Jerusalén, ¿cierto? Y intercedía por Israel, por sus pecados, entre otras cosas. Hay que tener un tiempo de oración. Debemos orar. Es una acción de
es un imperativo, es un mandato, es algo imperativo que tiene fuerza. El deber. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dios, Yahweh, oye tu voz. Ahora, ¿cuándo no oye Jehová o Yahweh tu voz? ¿Cuándo Dios no responde la oración? No responde la oración por lo siguiente. Isaías 59:2 dice, he aquí, he aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. O sea, él no está sordo y él no está manco. Él sigue teniendo su poder y él sigue oyendo. Pero dice, pero vuestras iniquidades o injusticias han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír tu oración. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas con sangre, y el contexto al cual le habla Isaías al pueblo de Israel, que estaban pasando por ese tipo de pecados. Ahora, ¿qué hacer cuando uno está en pecado? Debemos acercarnos ¿a qué? Al trono de la gracia, al trono, ¿cierto?, de la misericordia, en este caso al trono de justicia, que es delante de Yahweh, para clamar por misericordia. Y esa misericordia, ¿cierto?, es algo que es una compasión en que Dios actúa en favor nuestro, ¿cierto? No dejándonos impunes, sino Él nos va a corregir porque somos sus hijos. Y hemos visto acerca de cómo Dios disciplina a sus hijos, también hasta el pecado de muerte, de cómo Dios se llevaba, como pasaba en la iglesia de Corintio, a los que tomaban la cena del Señor indignamente y eran culpables de la sangre de Dios, decía, muchos de ellos descansaban, o sea, estaban muertos, Dios los sacaba. Y como también Ananías y Zafira, siendo cristianos, hijos de Dios, se confabularon en decir que vendieron su heredad en la mitad. Ellos no tenían para qué haber mentido, si era de ellos, pero se confabularon en mentir y mintieron al Espíritu de Dios. Y los dos también murieron, pero no perdiendo su salvación, sino Dios disciplinando en el primer siglo, ¿cierto?, la iglesia primitiva, a sus hijos, que era algo delicado, que no se podía obrar de esa forma. Entonces, hablamos acerca de que debemos clamar por misericordia, por perdón, ¿cierto?, para que Dios nos pueda restaurar. Por eso es que Dios no nos responde no responde nuestras oraciones. Vamos a Efesios 6:18, dice. Otro imperativo que dice el apóstol Pablo. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se lo decía a la iglesia de Éfeso. Pero en el Espíritu es estar, ¿cierto?, en la presencia de Dios, siendo llenos de la palabra de Dios, porque íbamos a tener dirección y eficacia en la oración, porque si no vamos a hablar cosas místicas, si no manejamos la palabra de Dios. Vamos a dar palos de ciego en este caso. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Pedro y el ejemplo del apóstol Juan también. En Hechos capítulo 3:1, que ellos tenían una rutina de oración, o sea, una rutina o un hábito diario de conversación con Dios. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Dice, la de la oración. Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, esto es en el encuentro en el encuentro de este socio que era un soldado romano, que mandó a dos de sus siervos a buscar a Pedro, dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Vemos el hábito, ¿cierto?, que tenían
los primeros apóstoles, por los cuales también, a los cuales también debemos seguir, ¿cierto?, sus doctrinas, sus pasos. Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Recordemos que es un hábito, recordemos lo que dijo Jesucristo, si orar tenemos que hacer de esto un hábito, y recordemos que va a haber una lucha, porque esto es una acción, es un acto espiritual, y este acto espiritual se levanta en contra de los deseos de la carne. Recordemos que siempre vamos a tener una batalla. Y como esto es un arma espiritual, es una herramienta para crecer espiritualmente, de comunión con Dios, esto batalla contra la carne. Recordemos lo que dice el libro de Gálatas, cuando hablamos acerca de que, porque los deseos de la carne son en contra a los del espíritu, y los del espíritu en contra a los de la carne. Y estos batallan entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, y el fruto del espíritu es. Pero esta es una batalla, y Pablo lo tenía bien claro, porque las armas de esta milicia, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, y llevando todo pensamiento o argumento a la voluntad de Cristo. Y recordemos lo que dijo Jesucristo antes de que lo vinieran a buscar. Le dijo a sus discípulos, oren, acompáñenme a orar. Ya, él va, ora, los va y los pide durmiendo. Y después los pilla, ¿cierto? Otra vez y le dice, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y le dice lo siguiente, miren, orar, porque ellos les pidieron orar y ellos estaban durmiendo. ¿A cuánto le ha pasado que duermen? O sea, oran y se quedan dormidos en la oración. Ya, pero les dice lo siguiente Jesucristo, le dice, orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne finalmente no apaña. La carne lo que quiere es descansar. La carne lo que quiere es que le den agasajo, le den placer, le den distintas cosas, la nutran, la fortalezcan. Y hay una lucha en estas dos cosas. Por eso es que el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, quiere orar, pero debemos, ¿qué cosa? Fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, a través de la conversación, la comunión que debemos tener como Dios, que es nuestro Padre, y Jesucristo se expresó hacia nosotros como su amigo, como se lo dijo a sus discípulos. Y ora con fe, no ora como que no lo vaya a recibir, pues recordemos, a todo aquel que carezca de sabiduría, dice el libro de Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, le dice, y si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, pero no pida como que no la va a recibir, pida creyendo, con fe, porque Él es el Dios de la sabiduría. Mateo 21-22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo van a recibir. O sea, no malinterpretemos este texto, no hagamos de esto una herejía, no digamos que quiero, no sé, quiero, no sé, 100 millones de pesos, es un absurdo. Recordemos todos los contextos que estamos leyendo y es conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad la vamos a encontrar en su palabra, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te van a añadir. Y buscar el reino de Dios y su justicia implica orar, implica buscar la santidad, implica buscar la verdad que se encuentra en Jesús. Recuerden lo que habíamos enseñado acerca de la verdad, la palabra aletheia, que significa sin letheia, que significa ocultar. En la conjunción es sin ocultar, o algo que se desvela. Y esa es el mensaje o las buenas nuevas de Jesucristo. Antes estábamos condenados, el mundo estaba bajo condenación, y Jesucristo vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Juan 14:13.
le dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Todos los discípulos oraban, ¿cierto? Cuando Pedro era azotado, ¿cierto? Y después el ángel lo sacó y se juntó con los discípulos. ¿Oró de qué forma? Oró de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en ese tiempo le dijo, esperan en Jerusalén, porque primero prediquen a los de la casa de Israel. Y aquel tiempo también Jerusalén era un lugar de peregrinación para el comercio y todo lo demás. Por eso que cuando hablaron en lengua en el Pentecostés, habían partos, medos, hebreos, elamitas. Le escuchamos hablar en nuestra lengua las glorias de Dios. Una estrategia también para propagar el evangelio por el mundo. Entonces, hablamos acerca de cómo los discípulos oraban conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pedro decía, Padre, danos denuedo y valentía para hablar tu palabra. Y cuando el apóstol Pablo oraba por las iglesias, ¿cierto? De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, no ceso de orar por vosotros en vuestras oraciones. Y cuando le dice a sus discípulos en las cartas a los Éfesos, cuando él se va y se pone, en los Hechos, cuando él funda la iglesia de Éfeso, le dice que iban a venir lobos, ¿cierto? Vestidos de oveja, iban a hacer comercio de sus almas, entre otras cosas. Pero todo tiene que ir en base a la voluntad de Dios. No vamos a tener idea de cómo orar si no leemos la palabra. La palabra es nuestra guía, nuestra luz en la oscuridad, en la cual nosotros vamos a tener una correcta dirección en la oración, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra santidad, en la familia, ¿cierto? En el trabajo, en cómo proceder en nuestras decisiones, en la madurez, en los negocios en los negocios que podemos emprender, en las inversiones que nosotros hacemos. Esa es la voluntad de Dios y en la que nosotros debemos dirigirnos. ¿En qué gasto la plata ahora? ¿En qué no la gasto? Es orar, es administrar bien las cosas que Él también me ha dado. Él está en gobierno de todas las cosas. Recordemos que hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, y ya no somos nuestros. Y Él tiene que tener injerencia en todo lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros ganamos, en lo que Él nos da en realidad. Él es dueño de todas esas cosas y Él no nos permite tenerlas por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque Él nos ama a cada uno de nosotros como sus hijos. Y por ese amor Él nos ha dado un lugar donde también, igual que pudimos obtener en comunidad. Entonces, vamos a leer el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recordemos el ejemplo de los discípulos. Recordemos el ejemplo de Jesucristo, como Él oró, Padre, no oro por todos, sino por los que me diste. Y de hecho no oro ni por Judas, porque ese es el hijo de perdición, del que está escrito, ¿cierto? Todo lo demás. Y también por los que van a llegar, por los que van a creer también por los discípulos. Así vemos el ejemplo, ¿cierto? Del libro, el ejemplo de Ezequías, cómo él oró por su angustia, ¿verdad? Por su necesidad, de cómo iban a destruir su reino, su ciudad, y él clamó a Dios y lo libró. Así también el rey David, y también en la oración que hizo Salomón, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando él le mostró que él iba a construir el templo en el cual él iba a morar, en el cual el Dios de Israel iba a manifestarse al mundo para que se conociera que era el único Dios verdadero a través del pueblo de Israel. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Manifestar al único Dios verdadero y guardar la sabiduría que Él le dio
Por eso es que Él les dijo, guarden estas palabras, porque es tu sabiduría, y cuando los pueblos te conozcan, dirán, pueblo sabio y grande es este pueblo. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que Él nos haya hecho, no, que Él nos haya hecho. O sea, tenemos una seguridad futura de que Él nos va a cumplir esa petición conforme a su voluntad. Si tu padre, si tu hermano, si algún familiar tuyo no se ha convertido, ora en la dirección para que se conviertan, para que tengan un encuentro con Cristo, para que puedas tú ser un ejemplo, una luz, una lámpara en donde puedan hallar dirección, esperanza, seguridad, al verte que tú tienes seguridad en tu vida, seguridad de salvación, en donde no ven que tú estás preocupada por alguna cosa, porque tú echas tus preocupaciones delante de Dios y descansas en su provisión, descansas en su cuidado. Recuerda, como dice la palabra de Dios, que dice el tema de los pajarillos, el tema de los lirios del campo. Ellos no siembran, ellos no cosen, ¿cierto? No hilan, pero el Padre que está en los cielos los viste y les da alimento. Así también nosotros, que somos sus hijos, ¿cuánto más nosotros? Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya, hermano, abra sus micrófonos. Ahí le voy a dar el espacio para que usted pueda comentar, pueda opinar. Le dejo el espacio, hermano. Comente, abra su micrófono. Que esto lo hace diferente. Este espacio para comentar, para preguntar, para aportar o intervenir, como usted lo quiera llamar, porque si no, se vuelve una prédica que se puede ver en YouTube, ¿cierto? Catita, opine, Buscati, opina, Buscatita. Activa el micrófono para que la Cati hable y opine. Abre el micrófono ahí, mamá, para que la Cati opine. Ahí Eric levantó la mano, la linda igual levantó la mano. Bueno. Ya, dejo el espacio, voy a apagar mi micrófono. Pancho, pero avísanos tú quién. Aló, aló, aló. Habla tú, Eric. Por eso te dieron el espacio. Es que no sé si se escucha. Yo vi que, o sea, Pancho dijo que levantaron la mano, yo y la linda, pero no escuché. No sé si se escucha. Si me dio el pase a mí o no Sí, sé. ahora Se escucha ahora perfecto, se escucha dale nomás, fuerte dale y nomás. claro. Habla nomás. Tengo Android. Ya, bueno, la voy a hacer cortita. Muchas gracias, Pancho, por la palabra. Me redargüiste un poquito a analizarme y pensaba en algo súper concreto. Hace un año estuve sin pega varios meses y trataba de entender qué quería decir Jesús en el momento en que dice, no se preocupen por lo que van a comer o vestir, los pajarillos no trabajan, no hilan y Dios los mantiene. Y yo no podía entender cómo podía vivir yo así porque
sabiendo que la Nati estaba embarazada, decía, No creo que mi postura sea de echarme en el sillón a jugar Play, confiando en Dios. Sé que tengo un llamado pesado a esforzarme y hacer algo al respecto, pero no veo frutos, no hay oportunidades, no tengo dónde ir a pedir pega, gasté mis recursos, etcétera. Y en medio de ese tiempo estuvimos estudiando sobre la ansiedad y llegamos a este texto bonito que tú mencionaste varias veces, en que Pedro aconseja echar las ansiedades sobre Cristo. Y terminábamos en la conclusión con la Nati de que hay una palabra súper clave en ese consejo que es echar. Hay una acción, un movimiento de una persona no es solo crúzate de brazos y confía que Dios va a hacer todas las cosas, sino agarra tus ansiedades y échalas sobre Cristo. De hecho, el verbo que usa es el mismo que se usa cuando dice que la gente echaba sus mantos para que pasara Jesús en el asno cuando él iba entrando a Jerusalén. Entonces, hay un atrevimiento de parte de la gente de decir, ¿sabéis qué? Me saco el manto, lo pongo delante de Jesús para que Él pase. También el mismo verbo que se usa cuando había un ciego, no me acuerdo si se llamaba Bartimeo, que cuando él se levanta dice que agarra su manto y lo tira también. Y Pedro usa esa acción de despojarse, no solo deshacerse de algo, sino tomar ese algo, llevarlo delante de Jesús y confiar en Él. ¿Y sabía en qué pensaba Pancho todo este rato? Eh, Pensaba en la parábola de los talentos, cuando todos sabemos que a una persona se le da 2 talentos, a otra persona se le da 5, no sé si ese es el número exacto, pero sabemos que hay uno que le dan un talento. Y ambos personajes que le dieron 5, 10, no me acuerdo cuánto eran, multiplicaron sus talentos, pero el que tenía uno, con temor, lo enterró y cuando volvió el señor que le dio los talentos, él pide cuentas y me rebotaba mucho en mi cabeza mientras tú hablabas la frase que le dice el señor a la persona que enterró su propio talento, porque le dice, Señor, con mucho temor enterré mi talento porque sé que eres no sé si usa la palabra, si alguien me ayuda por ahí que lo tenga a mano, eres un juez severo y sé que sacas de donde no hay. Estaba tratando de buscar el texto, no alcancé a repasarlo, pero me quedé con la idea de que eso dice. Y el Señor le dice después, pero si tú sabías que yo soy severo y también sabes que yo saco de donde no hay, ¿por qué no hiciste algo al respecto? Y dice que se le castiga porque por no haber hecho algo se le quita incluso lo que tiene y se le da a los que tienen más. Y incluso calzaba para mí con esta versión que tú mencionas de Ananías y Zafira, siendo hijos de Dios también, pero que Dios los castiga, diciéndole, es necesario que ser severos con ellos, porque no creyeron a lo mismo que ellos predican. Y calaba en mi corazón un poco el hecho de tener cuidado, de decir, sí, Dios puede proveerte, Dios es capaz de alimentar a los pajarillos, Dios puede sacar de donde no hay, y Dios le pide cuenta al siervo temeroso o inútil que no hace nada al respecto, diciéndole, si tú sabes que yo saco desde donde no hay, ¿por qué no fuiste y los multiplicaste? Y vuelvo a dar la vuelta en esta idea que tú mencionas de no ¿cómo conformarse a no depender de Dios? Eh, ¿Cómo irse a la pega? Yo personalmente me voy a la pega y no oro hasta después, hasta cuando ya llego a la casa y pucha, que tú compartáis tu forma de salir me hace analizarme a mí y decirme, yo hace muchos años que no oro antes de salir a mi pega. Y yo sé que Dios está conmigo, yo sé que por su gracia tomo bus, llego bien y todo, pero nunca va a estar de más porque como tú lo dijiste, Él quiere escucharme. Y eso, pues, me abrazo de este pensamiento en que Dios le hace saber, le devuelve las palabras a este siervo que dice, yo sé que tú sacas de donde no hay. Y Dios le dice, pero no hiciste nada al respecto. O sea, te quedaste de brazos cruzados sin hacer nada. O sea, confía en mí, pues, ven al trono de gracia, ora, depende de mí. Estos textos que tú decías, mientras estoy hablando, abriendo tu boca, todavía no voy a ni terminar la frase y yo ya voy a depositar lo que tú necesitas. Es una demanda, creo yo, a tener el ejercicio de depender del Señor, independiente de que haya o no haya, o que necesitemos o no necesitemos. Ahí me analizo y bueno, hoy salgo como trasquilado.
Me doy cuenta que muchas veces oramos o oro cuando tengo necesidades, ¿cachai? Sin embargo, quizás Dios quiere que, que vaya, que vaya sin un pretexto antes. No sé si se entiende, hay un texto, no me acuerdo en qué parte del Antiguo Testamento está, que Dios le exige a la gente, les dice, vengan y estemos a cuenta. O le pregunta, ¿por qué se cavan cisternas vacías que no tienen agua? Vengan acá y tomen de la que tengo yo, dice algo así de que vengan, saquen, compren sin pagar, como diciendo, yo tengo todo lo que ustedes necesitan y ustedes no vienen a buscarlo. Eso. Bueno, Eric, excelente. Claro, es el libro de Isaías, es un texto súper hermoso, por lo que te refieres. Buena acotación, Eric. ¿Quién más quiere integrarse a estos comentarios? Linda, ¿cómo estás? ¿Alcanzaste a escuchar algo? ¿Hasta dónde? No sé, porque igual. Hola hermano, hola Panchito. Hola, Linda, ¿cómo estás? Bien, sí, por ejemplo, opinando en el tema, yo creo que someternos tanto a la sociedad en la que uno vive o estar tan inmerso en el día a día, a uno se le olvidan estas cosas, como mencionabas tú, de orar antes de uno poder salir de su hogar, porque uno no lo hace, pues, no lo hace y vive el día a día, como dices tú, uno le busca por necesidad en ocasiones y hasta de repente uno se queda dormido orando, cosa Sí, que uno no destina el tiempo necesario a Jesucristo. claro. Mira, y ahora, bueno, antes se oraba Daniel, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento se oraba en dirección a Jerusalén, porque Salomón construyó un templo y decía él que cualquiera que orara en dirección a este templo, hacia Jerusalén, tú contestarás su oración, entre otras cosas. Y así hoy en día oran en el Muro de los Lamentos, los islamitas oran en la Meca, ¿cierto? Sí, Y en los distintos templos que yo mencioné, pues. Pero Dios es un Dios personal, Linda. Es un Dios personal que vive y mora en ti, ¿cierto? Que está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es un templo en el cual habita, ¿cierto? La presencia de Dios, porque dice, y moraré en ellos. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y bueno, yo compartía eso como algo personal porque en realidad las funciones que yo hago y las cosas que puedo aportar en la mañana determina todo el día de trabajo. Es determinante. Entonces, siempre yo tengo ese estrés, o sea, esa presión y esa preocupación, en la cual deposito yo esa preocupación delante de Dios. Y Él me da los temas, me da lo que hemos aprendido, los años que hemos crecido con Víctor, con la hermana Claudia, que no hay un partido, hemos crecido con ellos, ellos nos han hecho crecer, nos dieron el pan, nos dieron el alimento espiritual en el principio y hasta estos días. Y sus intercesiones y oraciones. Esto está vinculado a todo eso, a todas esas personas que están en nuestra vida. Pero eso es por lo que compartí al principio. Y eso es un trabajo que debemos hacer. Cada uno de nosotros es un imperativo que Dios nos manda a hacer, que es parte de nuestro trabajo espiritual. Y como les digo, es una lucha. El cuerpo va a querer dormir, el cuerpo va a querer comer, el cuerpo va a querer hacer cualquier otra cosa que no sea someter, o sea, despertar el espíritu, trabajar el área espiritual. Siempre vamos a estar pensando en otras cosas. Recordemos lo que dijo Jesucristo cuando los pidió a sus discípulos. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos fortalecer nuestro espíritu. Así que es una contienda, como lo dice Pedro otra vez, como dice con respecto a los deseos que batallan contra el alma.
que contiendan contra los deseos que batallan contra el alma. ¿Alguien más tiene un comentario, hermanos? ¿Alguien más? Bueno, aquí Pedro dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra nuestra esencia, ¿cierto? Interna, contra nuestra razón. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a orar para despedir, para cerrar el discipulado. Bien, Padre, te damos gracias por este momento de enseñanza, de exponer tu palabra, de las personas que se han conectado, de Linda, Jocelyn, Padre, Ana Claudia, Ra, Víctor, Natalie, Eric, mi hermana, Padre, mi hermana chica, igual que está ahí presente. Yo te pido que tú seas el fundamento de nuestras vidas, Padre. Como lo dice tu palabra, como padres, como responsables, quizás en el caso de la casa, responsable en la familia de cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función en sus familias, Padre, la cual debemos llevar a cabo. Tú las enseñas en tu palabra es nuestro manual de fe, de conducta, de estilo de vida, Padre, de fundamento. Y te pido que eso sea nuestra dirección, sea nuestra lámpara, como dice tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en momentos de oscuridad, de tomar decisiones, Padre, tu palabra es la que nos orienta. Así que yo te pido que crezcamos en esta fe, crezcamos en tu palabra, crezcamos a la altura de ese Hijo de Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, con discernimiento, Padre, para poder hablar a la gente que tú pongas en nuestro camino alrededor, Padre, conforme a las necesidades, a las cosas que esas personas puedan estar pasando, las cosas que las personas que tú nos pones por delante. Te pido que bendigas a mis hermanos, Padre, que, como decía tu palabra, sus preocupaciones sean puestas delante de ti, ya sea en su trabajo, con algún familiar, con algún hijo, Padre, o en alguna necesidad que ellos puedan tener. Las pongamos delante de ti y podamos descansar, papá, podamos tener tranquilidad y paz de saber de que tú contestarás nuestra oración, siempre y cuando sea de acuerdo a tu voluntad, papá. Así que les pido este discipulado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vamos a dejar hasta aquí. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por estar. Gracias, Panchito. Bendiciones, gracias. Todo muy bien. Gracias, Panchito. Muy buena la palabra. Bendiciones. Saludos a todos. Es que pensé que se había activado la cámara de nosotros. Bendiciones.